La segunda lección la habíamos dividido en 4 parágrafos. El título es La invención de la filosofía de la religión. Ya hablamos sobre ese término invención. El siguiente término es el que aparece en el primer parágrafo, desencantamiento, como una forma, digamos, de ilustrar el programa de la modernidad, que llamamos ilustración, y también como descripción del mismo, en realidad. En el segundo parágrafo introdujimos brevemente la historia del pensamiento filosófico sobre la religión y hoy nos tocaría ver estos 2 últimos parágrafos, el desmoronamiento, hundimiento, a veces también hablamos de la teología natural, y la filosofía de la religión como disciplina científica. Bien, entonces comenzamos este tercer parágrafo, el desmoronamiento de la teología natural. Empezamos diciendo que en realidad la teología natural propiamente dicha, porque como teología natural podemos entender también esa primera ilustración de la que hemos hablado en torno a los primeros filósofos griegos que comprendemos con Bernard Jäger como teólogos, verdaderos teólogos, ¿no? Pero la teología natural, digamos, es fundamentalmente un producto, digamos, una disciplina o una comprensión filosófica sobre el tema de la religión y sobre todo de Dios, muy centrado en las pruebas de la existencia de Dios, con un afán apologético de defensa de la fe en el interior del cristianismo, y que por ese enfoque filosófico intenta o es el esfuerzo de independizarse, de autonomizarse frente a la teología revelada. Ese impulso decisivo de autonomización, de independencia, lo va a dar la ilustración, pero con ese último empuje de Kant acabará también desmoronándose toda su empresa. En realidad, tenemos que partir de esa época que llamamos, seguramente equivocadamente, como Edad Media, y la escolástica. En la escolástica aparecen esos 2 grandes bloques de cuestiones en los que se va a concitar pues, unas de las mejores empresas teológicas, también filosóficas, ¿no? de nuestro pensamiento, y es la distinción de esos 2 ámbitos. Fundamentalmente es la distinción entre la teología y la filosofía, que en principio quedaría subordinada, recordad la expresión, ancilla teologiae, como es sierva de la teología, y condensadas en las tesis de Tomás de Aquino, en la Suma Teológica claramente expuestas, hablando del conocimiento natural, el propio de la filosofía, y el conocimiento sobrenatural, que de alguna forma es el completo, que es el conocimiento revelado. Por lo tanto, asistimos fundamentalmente a los devenires de esto que hemos llamado la tradición ontoteológica de la metafísica, en ese intento de, a partir de la filosofía y del conocimiento natural, tratar de comprender la religión y fundamentalmente la fe y el núcleo de la fe, que es Dios. Bien, nosotros ahí, en esos avatares de la metafísica, en su tradición ontoteológica, como así la definió Heidegger, pues encontramos las raíces fundamentales para el nacimiento de la filosofía de la religión, que viene de mano, justamente de ese hundimiento de la teología natural. Hundimiento en cuanto a refutación, que es la que hizo Kant. La metafísica, en principio, desde Aristóteles, es el intento de clarificar la pregunta por el ente en cuanto ente y también por el ente supremo. Y ambas cuestiones, digamos, van unidas en la comprensión de la metafísica aristotélica, ¿no? La existencia de una esencia motor inmóvil cuyo conocimiento, cuya ciencia, su amplitud debe ser considerada como filosofía primera. Y ahí tenemos las definiciones que, al menos 4, da Aristóteles en su metafísica de esa ciencia primera. Llegamos así a la tesis: el objeto de la metafísica en Aristóteles no experimenta, como hemos visto, una única dirección. Lo que sucede es que esta dimensión ontoteológica quedará más reforzada, si cabe, en el pensamiento medieval. El intento de organizar metódica sistemáticamente la metafísica y la determinación del ente en cuanto ente, como su objeto, lo encontraremos, no obstante, en la escuela jesuítica española del siglo XVI, la famosa Escuela de Salamanca, con figuras tan revelantes como Francisco de Suárez. Ahí cito a continuación una obra que es sobre los comentarios de la metafísica de Aristóteles, las sentencias, y ahí Aristóteles en el Proemio, Santo Tomás en el Proemio, recoge como diferentes expresiones para esa ciencia, ¿no? Esa ciencia pues, se puede llamar como prima filosofía, como doctrina de la primera causa,
o como metafísica, como doctrina del ente y sus consiguientes determinaciones, o como teología o ciencia divina, dice él, como doctrina sobre Dios en cuanto a esencia espiritual pura e independiente de la materia. Ahora bien, estas definiciones que en gran medida recoge también ya Aristóteles en su obra y que Santo Tomás está poniendo sobre nuestra consideración, son o tienen una clara intencionalidad, y es decir, que todas ellas en realidad pueden ser reducidas a una unidad. Y por eso en ese proemio aparece esta expresión, autem triples consideratio non diversis et unis scientia attribuitebet. Es decir, esta triple consideración de lo que hemos llamado metafísica no debe ser considerada de forma diversa, sino atribuirle como una única ciencia, ¿no? Entonces, solo un solo y único común objeto tienen esas ciencias que hemos llamado metafísica. ¿Cuál es el problema? Pues que vamos a ir poco a poco viendo cómo se va a ir desgajando del núcleo fundamental de la metafísica el tratamiento de Dios, filosófico me refiero. La cosa divina no sería el objeto propio de la metafísica, ya el mismo Santo Tomás lo ha puesto en evidencia, sino simplemente la causa de este objeto. Entonces, cuando habla, por lo tanto, de teología, hay que distinguir si esta se está refiriendo a la doctrina filosófica sobre Dios, conocimiento natural, o si se trata de las verdades reveladas, que es la verdadera cosa divina, en el sentido también. Sobre el primer aspecto, el tratamiento filosófico de Dios, ¿no? En el interior todavía, repito, de la metafísica, pues es la consideración de Dios como causa del ente común, ¿no? Mientras que reserva justamente el nombre de res divina para la cosa divina, el nombre de la teología revelada. Por tanto, en definitiva, para Santo Tomás de Aquino, el conocimiento de Dios, de la verdadera esencia de Dios, viene dado por la teología. El acercamiento filosófico de Dios sería, digamos, un acercamiento en el interior de la metafísica aún. Llegamos así a la tesis. Lo importante para nuestros intereses es que Santo Tomás ha mantenido la unidad de la metafísica y ha rechazado la derivación hacia una disciplina particular. Me refiero al tratamiento filosófico de Dios. Cuando habla de prima filosofía, de metafísica o de teología filosófica, que es la expresión que él utiliza, porque teología natural no la emplea, se trata de diferentes nombres para una y la misma ciencia, considerada, eso sí, desde distintas perspectivas. Ya en el comienzo de eso que hemos llamado la escolástica, Alejandro de Ales hablará de esa filosofía primera, que es teología de los filósofos, pero en sentido menos propio, porque la reflexión filosófica sobre la religión para este autor no es propiamente sabiduría, o al menos no lo es, sino más bien es ciencia divina. Y seguimos con la tesis, que es una ampliación de lo anterior, donde ya vamos a ir viendo la derivación del tratamiento filosófico de Dios a una área, digamos, desgajada de la metafísica general. Con Tomás de Aquino, la teología que cultivan los filósofos pasa a denominarse metafísica o teología filosófica, como hemos dicho antes, a diferencia de la teología de la Sagrada Escritura o revelada. La consideración tomista, si bien mantiene todavía la reflexión filosófica sobre la religión en el marco general de la reflexión filosófica sobre los fundamentos metafísicos de esa realidad, reafirma, en cambio, su alejamiento de las bases experienciales estrictamente humanas. No es tanto el hombre, sino el cosmos, el punto de partida y el fundamento de la deducción racional de los contenidos religiosos, como muy bien veremos en alguna ocasión si consideramos las vías de Santo Tomás sobre la demostración, para la demostración de la existencia de Dios. Bien, al final del siglo XIV, la escolástica llega a ese tercer periodo que llamamos el ocamismo, con Guillermo de Ockham, y digamos, vamos a ir viendo ya una separación, ¿no?, de la filosofía y de la teología. La neoscolástica, que así la llamamos también, comienza a disgregar el tratamiento filosófico de Dios como una ciencia autónoma. Esa ciencia autónoma es la que va a ir recibiendo el nombre de teología natural en sentido estricto, como comencé diciendo en la explicación de este parágrafo. Pues bien, justamente, y ya adelanto, la culminación de este proceso de separación del marco general de la metafísica va a conducir directamente al surgimiento de la filosofía de la religión.
Una precisión rápida. No es que, digamos, sustituya a la teología natural, porque la filosofía de la religión tiene una pretensión diferente. Como dijimos ya en las pasadas explicaciones, no es tanto una atribución apologética, su intencionalidad, sino más bien una consideración filosófica estricta, rigurosa y por lo tanto neutral, ¿no?, al margen de las distintas creencias del fenómeno religioso e incluso del núcleo de ese fenómeno religioso que llamamos Dios. Llegamos a esta tesis. El comienzo más remoto de esta separación, sin duda, se sitúa en la obra del médico y filósofo español Raimundo Sabunde, que redacta en el siglo XV ya, y a la luz, todo hay que decirlo, de la aportación de Raimundo Lullo y su teología natural, esa obra. En el fondo, este dinamismo hay que situar sin duda alguna ese optimismo gnosiológico que refleja el prólogo, por ejemplo, de esa obra que aparece ahí citada. Esta ciencia, digamos, quiere conocer, además de forma real, sin dificultad, y en orden a la verdad del ser humano, todo lo que se refiere tanto a Dios como al hombre. Francisco Suárez, que hemos hablado ya de él, como esa etapa floresciente de lo que hemos llamado también la escolástica, mantendrá todavía esa unidad de planteamiento de la religión con el conjunto de la realidad, por lo tanto con la metafísica. La escisión ya la podemos proponer con este autor, que ahí aparece citado, Benito Pererio, que separa como dos ciencias distintas la filosofía primera, en cuanto a ciencia universal o general de los entes, y la teología o metafísica, que se ocupa de la divinidad. Y esa vía, abierta por Pererio, es la que va a continuar hasta llegar a Christian Wolff. Christian Wolff, este profesor, digamos, de tono racionalista, es el que va a concluir justamente a partir de ese criterio de la racionalidad con la distinción. Va a consolidar la distinción entre lo que él llama la metafísica general u ontología, dedicada a la comprensión del ente en cuanto ente, y la metafísica especial no porque tenga una, digamos, especial relevancia, sino por su especialización, que subdivide entonces en esos tres especies o entes, que es la cosmología, la teología natural y la psicología racional, que ahí no aparece. Hombre, mundo y Dios. Directamente conectado con Wolff, su discípulo Baumgarten, cuyo manual es el que Kant utiliza en sus explicaciones. Pues bien, justamente lo que hemos llegado fundamentalmente es a esa separación de la teología natural del marco general de la metafísica, separación que va al mismo tiempo con la implantación de un fenómeno típicamente ilustrado que es la religión natural. La religión natural sería, digamos, ese intento de unificar de forma sincrética las verdades de las distintas confesiones en una sola. Una sola cuyo criterio debe ser la racionalidad. Todo aquello que, digamos, salga del marco de la racionalidad sería, digamos, eliminado de eso que hemos llamado o vamos a llamar la religión natural y que, entre otros, David Hume le va a dedicar tratamiento específico. Bien, estamos en ese momento ya de la separación con los avatares que ha seguido la teología natural y llega el momento de la refutación que hace Kant en las críticas sobre las pruebas de la existencia de Dios. Es en ese momento cuando la teología natural pierde ese vigor y da lugar a la necesidad de encarar los fenómenos que trataba la teología natural, como son la religión y el tema de Dios, por otra disciplina del marco de la filosofía, como era también la pretensión de la teología natural, y eso es la filosofía de la religión. El florecimiento de la filosofía de la religión se debe, entre otras instancias, al hundimiento de esa otra disciplina, la teología natural. Pues bien, la crítica de Kant a esa teología natural no puede entenderse tampoco sin el devenir histórico que ha dado lugar a esa separación del tratamiento filosófico de la religión de todo componente experiencial humano, como hemos dicho anteriormente. Es cierto que el contenido religioso está más allá de lo fenoménico, pero el intento de Kant va a consistir precisamente en esto, en hacer un hueco, un espacio a la religión, en el ámbito ahora ya no de la experiencia o del conocimiento de la razón pura, sino en la razón práctica, en la experiencia humana práctica.
Y este, por una parte, es su gran mérito, es decir, haber recuperado de alguna forma la posibilidad de conocer, al menos en lo que llamamos la razón práctica, a partir de la moral, muy fundamentalmente, el espacio, el fenómeno que llamamos religión, pero a la vez está bañado de ambigüedad, porque al fin y al cabo la comprensión, incluso la prueba moral de la existencia de Dios que Kant introduce, termina conduciendo a la deriva de la religión a partir de la moralidad. Como dice en el prólogo de su obra, en 1794, la religión dentro de los límites de la mera razón, es la religión la que conduce a la moralidad, perdón, la moralidad la que conduce a la religión y no viceversa. Repito, es la moralidad, el factum moral, que él llama, el que conduce a la religión. De hecho, Dios aparece como el garante de la moralidad y de alguna forma esa deriva pues es en cierta medida ambigua. Con la crítica de Kant, en efecto, la teología natural perderá ya su antiguo significado, lo cual no significa en absoluto que su espacio quede vacío, como hemos venido diciendo. Su obra, La religión de los límites de la mera razón, no es sino el intento de transformar esa teología natural en la doctrina filosófica sobre la religión, que después es lo que vamos a denominar como filosofía de la religión. El segundo y último parágrafo, el cuarto de la lección, la filosofía de la religión como disciplina científica, es mucho más sencillo. En cualquier caso, la tarea que os he propuesto en la unidad, con un artículo mío para la comprensión, justamente se centra de una forma un poco más extendida en esa relación entre metafísica, teología natural y filosofía de la religión. Y quizá la lectura de ese artículo os pueda ayudar, ¿no?, de forma más ilustrada que lo que acabo de hacer en esta exposición. Bien, la filosofía de la religión como disciplina científica. Empezamos haciendo el balance, como siempre, de lo que hemos dicho hasta ahora. Nos hemos acercado a las bases desde las que ha surgido esa invención o ese surgimiento, el origen de la filosofía de la religión. Por un lado tenemos el fenómeno moderno de la secularización, que hemos definido como desencantamiento del mundo, y por otro lado el proceso que acabamos de asistir de autonomización, de independencia, logrado por la teología natural, que será, como hemos venido repitiendo, la que da lugar por su transformación en filosofía de la religión a finales del siglo XVIII. Distinguimos el origen real, porque no tiene que coincidir ni confundirse con el origen nominal. Lo cierto es que la invención, en la expresión de Jean Grace, de la filosofía de la religión, tiene como telón de fondo, como marco histórico, más allá de esas dos líneas que acabamos de señalar, la secularización o desencantamiento del mundo y la autonomización de la teología natural, el marco de otras controversias filosóficas teológicas célebres en esa época. Nos referimos al debate sobre el panteísmo, el Pantheismus Streit, que se inicia con Jacobi, en el que pone a descubierto el espinocismo, que es la expresión que se viene utilizando desde entonces para referirse al panteísmo, en este caso referido a Lessing, ¿no? Esa disputa sobre el ateísmo, que tuvo a Fichte como primer protagonista, y la disputa sobre las cosas divinas. Por tanto, en ese crepúsculo de la Ilustración, de la mano de esas dos indicaciones que acabo de hacer sobre el desencantamiento del mundo de la Ilustración o de la modernidad y el proceso de independización de la teología natural de la metafísica, en ese trasfondo de estas disputas y debates célebres sobre la teología y la filosofía, es donde va a surgir fundamentalmente eso que vamos a llamar la filosofía de la religión. La implantación en el canon de las disciplinas filosóficas es discutida. Los distintos autores divergen a la hora de establecer el autor que puede, digamos, referirse por lo menos al empleo nominal, como acabamos de hacer, de ese término. Se habla del kantiano Jacob en esa introducción a una teoría de la filosofía de la religión. En 1797, Feyerabend más bien se inclina al jesuita de lógica y metafísica de Viena, Sturzenau. Este es un filósofo, digamos, en la línea de Christian Wolff, al que hemos hablado antes, adversario acérrimo del deísmo, y en sus obras utiliza justamente
esas informaciones, ¿no?, variadas sobre la filosofía de la religión. Otros autores figuran como este que aparece ahí, como Rückensfelder, Filosofía de la religión natural, pero en principio debemos proponer, y yo así lo hago, a Kant, a Immanuel Kant, como el autor que termina proponiendo la filosofía de la religión, aunque él no la denomina así, sino la doctrina filosófica sobre la religión como la culminación de los estudios teológicos, y a Hegel como el autor que consagre este título en sus famosas lecciones sobre filosofía de la religión en 4 momentos que él da en el último decenio de su vida, de 1821 a 1831. Llegamos a la tesis: el florecimiento de la filosofía de la religión se debe, entre otras instancias, al hundimiento, desmoronamiento de la otra disciplina, la teología natural, pero el cuestionamiento kantiano que está a la base de este proceso de refutación y en el que alcanzan su apogeo máximo, todo hay que decirlo, las pretensiones teóricas de la teología filosófica, dejaba en el vacío algo que estaba implícitamente supuesto en la anterior disciplina, en la teología natural, a saber, la pregunta más importante de la religión, esto es, la pregunta por la naturaleza y la realidad de lo divino. Esto es un punto esencial que me gustaría que se comprendiese bien. Hemos dicho que en realidad la filosofía de la religión es la transformación de la teología natural y por lo tanto, aunque recoja en buena medida el testigo de la teología natural, pero es un tratamiento diferente, no es un tratamiento apologético, e incluso algunos de los elementos que configuraban como núcleo esencial de la teología natural, que era la demostración de la existencia de Dios, pues en la filosofía de la religión queda al menos un tanto disminuido. Por eso este autor español da, me parece a mí, en la clave al mencionar, y cito textualmente, el gran problema con el que se tiene que ver ahora la filosofía de la religión. O bien esta nueva disciplina es capaz de apoyarse en una teología filosófica, entendamos esta expresión como el tratamiento filosófico sobre Dios, lo que antes era la teología natural, o es capaz de apoyarse, repito, en esa teología filosófica desplegada en el interior de la propia filosofía, del sistema filosófico, o bien la recibe de otra disciplina. Y ahí tenemos a esos dos autores muy fundamentales en la filosofía de la religión, Hegel y Feuerbach. Hegel, el intento es en la primera línea, es decir, desarrollar una teología filosófica en el seno del sistema filosófico, y la propuesta fundamental suya es, digamos, la elevación, entendamos este término, Aufhebung, a concepto, Begriff, de la representación religiosa. Por lo tanto, es la filosofía la que coge, digamos, el relevo a la teología, a la representación religiosa. La filosofía tendría el cometido, la propia filosofía, el sistema filosófico que el mismo Hegel propone, tendría el cometido que antes había sido la encomienda que se le había encomendado a la religión y a la teología. Con ello, Hegel querría hacer justicia y quiere hacer justicia a esos dos momentos que él distingue en la religión: su objeto, es decir, Dios y sus propiedades, y la conciencia, la experiencia que el hombre tiene respecto a ese objeto, o sea, la relación del hombre con Dios. Me parece que esto, digamos, es el punto en el que incluye ahora justamente esa nueva filosofía de la religión. La opción segunda es la que hemos mencionado anteriormente, si recordáis, que era justamente recibirla de otra disciplina, esa teología filosófica, es la que inicia Feuerbach. En realidad es una reducción, sin más. La esencia de la teología es antropología y por lo tanto es la antropología el marco en el que tenemos que circunscribir lo que vamos a hablar como filosofía de la religión, como una experiencia humana, en realidad. Repito, Hegel todavía incluye en su objeto a Dios y a sus propiedades y no solo la conciencia del hombre que tiene sobre ese objeto. Nos faltan voces en la actualidad que hacen de la filosofía de la religión una figura transitoria, típica del final de la era metafísica, llamada a ser suplantada más o menos en breve por las ciencias humanas de la religión. Esto hace mención fundamentalmente a ese vaciamiento que la filosofía de la religión parece haber encarado, vaciamiento del tema de Dios, en cuanto, digamos, reducción de la religión
a una mera conciencia o experiencia humana. Incluso en el interior de la jerarquía de las disciplinas filosóficas sigue estando presente la cuestión inicial de la relación de la filosofía de la religión con la metafísica y la moral. Y la pregunta que siempre se suscita es ¿qué lugar ocupa realmente la filosofía de la religión? Si constituye la clave de bóveda del saber filosófico, confundiéndose en este caso con la metafísica, como ha hecho Hegel, o más bien hay que indicarle un puesto más entre las otras filosofías aplicadas o filosofías segundas. La alternativa a la que nos enfrentamos, el nacimiento de la filosofía de la religión, como vemos, puede ser descrita de forma mucho más simple. La filosofía de la religión o busca refugio en el concepto y de alguna forma se vincula con la metafísica, o bien en la perspectiva especulativa, o bien en la sensación o el sentimiento, en el subjetivismo, que vamos a ver hace acto de presencia o aflora en ese movimiento que llamamos el romanticismo. Todo hay que decirlo, ilustración y romanticismo para muchos autores son como dos vetas entreveradas, ¿no?, de un mismo movimiento. Ahí aparece este autor, Schleiermacher, que en realidad es justamente la contraposición con Hegel. Y Hegel, de hecho, debate mucho, y veremos cuando expliquemos la filosofía de la religión, que en buena medida una de las razones que da lugar a esa exposición hegeliana sobre la religión viene determinada por la propuesta de Schleiermacher y la separación que Hegel quiere hacer con este. Schleiermacher pertenece a esa gran, digamos, generación de filósofos y de pensadores, de esos dioses que al final terminan yéndose, como decía Heine. Es el tiempo de Hölderlin, de Schlegel, de Novalis, de Fichte, del mismo Hegel, como hemos dicho, de Schelling. Este pietista, unido a esa hermandad, a esta comunidad de hermanos, apuesta decididamente por la escisión de la religión del reino de saber y, por lo tanto, digamos, propone la separación radical de la religión y del sentimiento de absoluta dependencia, que es donde él cifra el núcleo y la esencia de la religión, como algo aparte del conocimiento. Es decir, la tendencia a confinar la religión en la autoconciencia, en la religión más íntima de la propia subjetividad, ¿no?, en el éter del sentimiento que le recrimina el mismo Hegel. Digamos que en ese momento Schleiermacher apuesta decididamente justamente para, y con una pretensión, no desenfocar o no desvirtuar el contenido religioso, a proponer la salida del marco filosófico del conocimiento y derivarla a un tratamiento especial a partir del sentimiento y especialmente del sentimiento de dependencia. Bien, en esta década, por lo tanto, de los 80 del siglo XVIII, aparece el redescubrimiento de la filosofía de Spinoza, que había quedado aletargado durante más de 100 años, y es donde tienen lugar esos debates que hemos hablado antes sobre el spinozismo de Lessing, en el debate o en la controversia sobre el panteísmo, y donde hace también aparición el deísmo y la concepción, digamos, con el intento de esta disciplina o de esta comprensión, mejor dicho, que es el deísmo, de proponer a un Dios como metaprincipio de la unidad y de la totalidad. El gran momento de la época donde la tentación hacia el panteísmo se hace cada vez más evidente, incluso llega de alguna forma también a tocar al mismo Hegel, que tendrá que defenderse, como también lo hizo Kant y otros autores, Fichte desde luego, hablando del panenteísmo como un intento, digamos, de separación de ese espinozismo en el que Hegel, desde luego, dice que tenemos que beber. Antes de comenzar a hacer filosofía, debemos sumirnos en el éter espinocista para después, naturalmente, desvincularnos de él. Pues bien, en esa época del crepúsculo de las luces, en la controversia de esos movimientos que acabamos de hacer, de esas controversias y debates, es justamente donde comienzan los primeros avatares de nuestra disciplina a la que nosotros vamos a aficionarnos, ¿no?, con la lectura de los textos y la explicación de los diversos autores, sobre todo en las unidades 4, 5 y 6. Con eso...